Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de quienes están aquí presentes, como también a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de Zoom, también de YouTube, en donde igualmente gracias a Dios, pues hay la manera de poder también transmitirlo. Quiero invitarles en el nombre del Señor para buscar en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a darle lectura a los versículos 43 al verso 47. Repetimos una vez más la cita bíblica. Gracias. Evangelio según San Juan, capítulo 1, los versículos 43 al 47. Amén. Puestos de pie, vamos en el nombre del Señor a dar lectura a esta porción bíblica, alternadamente. Un versículo su servidor y un versículo ustedes. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés Guerrero. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Unidos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. El título del estudio en esta noche es, hoy vamos a estudiar sobre un nuevo apóstol, digamos, ¿verdad? Uno más bien, de los apóstoles, de los 12 que sabemos, y es acerca de Natanael. Y por eso el título, Natanael, en quien no hay engaño. Repetimos, el título, Natanael, hombre, en quien no hay engaño. Y este título, pues lo hemos tomado también del libro el cual hemos estado llevando a cabo los estudios de John MacArthur. Así es como él también le pone Natanael, en quien no hay engaño. Cuando leíamos el título, pues luego inmediatamente recordé pues el versículo que acabamos de leer, ¿no? El verso 47, de donde puede decirse, se extrae el título. ¿Por qué? Porque en el verso 47 que hemos dado lectura, en la declaración que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahí vemos cómo el verso 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Después de haber estudiado acerca de Natanael y ver la cantidad de enseñanzas que se pueden extraer, a pesar de ser tan solo unos cuantos versículos en los que se habla de él, que es en el Evangelio, según San Juan 1, 43 al 51, la verdad
es que al final llegué a sentirme por un momento indeciso por no saber qué tema tratar. Y se lo comentaba el día domingo al hermano pastor. Nos acercamos, ¿verdad? Y para comentarle, porque le digo, pastor, no sé realmente qué tema tratar. Es que son tan solo unos versículos, 43 al 51, pero que puede decirse que cada versículo tiene una enseñanza. Y podríamos, bueno, platicaba también yo también con mi yerno, porque, bueno, luego a veces nos platicamos, ¿verdad?, de los temas, ¿sí? Y él me decía, bueno, si tenía yo a bien, ¿no?, compartirle el tema, qué era lo que... Y bueno, pues, sí, yo le digo, bueno, pues estamos estudiando, estamos ahí, y la verdad que, pues, vemos que, bueno, en mi caso me cuesta, ¿no?, porque hay muchas enseñanzas, y él me decía, bueno, pero, ¿como cuáles, no? Y, bueno, yo rápidamente, pues pude fijarme primero que nada el encuentro de Felipe con Natanael, ¿no? Ahí como la palabra del Señor señala, y que, bueno, el entusiasmo con que Felipe seguramente se acercó a Natanael para decirle, ¿no?, estas palabras, porque no creo que haya llegado ahí en una forma, pues, desganada, digamos, ¿no?, sino con entusiasmo, con regocijo, ¿verdad? Llegó a decirle, hemos hallado, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad?, al que dice la ley y los profetas. Y luego, pues, el contenido, luego la reacción de Natanael, cuando le dice que si acaso de Nazaret puede, dice, salir algo de bueno. Luego vemos también la respuesta de Felipe, que no se pone a argumentar o a decirle después de que, pues sí, a lo mejor quizás si de momento se quedó como que, pues no sé, no, quizás sin qué decir cuando le dijo esto, le dijo esto Natanael. Sin embargo, él inmediatamente dijo, ven y ve, ¿verdad? Y bueno, algunos comentaristas pues luego dicen que eso es como para nosotros como un ejemplo también en el momento en que nosotros pues vamos a compartir la palabra, pues de no meternos a discusiones, a debates, a argumentos y qué sé yo, sino simplemente a presentar a Jesús, ¿no?, como nuestro Salvador, ¿no? Bueno, es lo que algunos comentan, que Felipe no se puso a discutir en absoluto, sino que simplemente le dijo, ven y ve. Y pues bueno, vemos ya posteriormente a Felipe cómo, ¿verdad?, va, y en ese trayecto dice que Jesús al verlo venir, lo presenta, ¿no?, diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y pudiéramos, bueno, continuar señalando versículo a versículo, como pues lo hemos también comentado de forma expositiva, pero bueno, ya ustedes me conocen, yo soy más, ¿verdad?, de un estilo pues temático, que vamos, siempre pues vamos en base a un mensaje, a un tema, ¿no?, a un título en particular. Y como decíamos, hermano, la verdad es que pues llegué a sentirme un poquito indeciso por no saber qué tema tratar, porque son tantas y tan hermosas todas las enseñanzas que no sabe uno ni por cuál
decidirse. Y ahora sí que me pasó como a veces pasa, ¿no? A lo mejor y no en cuestiones espirituales, sino tal vez, por ejemplo, cuando vamos a alguna parte, una boutique o a comprarnos unos zapatos y ver tantos allí, ¿verdad? En los aparadores y dices, ay, este me gusta, y no, pero este también, bueno, yo a mí es lo que me pasa, me cuesta trabajo decidirme. Habrá personas que no, desde luego. Habrá personas que llegan y dicen, no, este me compro y amén, ¿sí? No más, ¿no? Sin embargo, habemos personas que sí, ¿verdad? Nos cuesta trabajo decidir, a menos que ya vayamos con una decisión, ya es como llegamos y, bueno, ya lo vimos, ya no llegamos, pero en fin, que a veces sí nos vemos en la necesidad de esta. Y es muy posible, bueno, que en el terreno de la predicación, esto, pues, y lo reconozco, no le suceda a cualquiera. Quizás sea algo muy propio de mí. Y lo digo porque, pues bueno, pienso en pues aquellos predicadores, ¿verdad? De fama, vamos a decir, internacional, reconocida, que pues bueno, no creo que ellos estén como estoy yo y que muchas veces, ¿verdad? Me cuesta, como he dicho, decidirme. O sea, ellos, no sé, vaya, tal vez, pues ellos, bueno, de otra manera pueden elegir los temas a tratar. Y pues bueno, sin embargo, a Dios gracias, como lo tengo aquí en mi nota, esto se resuelve, ¿cómo? Pues en oración, ¿sí? En oración. Y pues mis hermanos, al final y con la ayuda del Señor pude decidirme por la enseñanza que hoy voy a compartir bajo el título que ya hemos hecho mención, Natanael, en quien no hay engaño. No sin antes dar a conocer y tal y como lo hemos venido haciendo, algunos de los que yo llamo pormenores. Rápidamente diremos que Natanael, conforme al estudio que nos presenta John MacArthur, era originario de Caná de Galilea. ¿Sí? Ahí en San Juan capítulo 21, versículo 2, ahí nos menciona el lugar de donde Natanael era nativo, era originario. Repito, San Juan capítulo 21, versículos, dijimos, verso 2, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo y Natanael, el de Caná de Galilea. Caná de Galilea era un lugar, por lo que dicen los comentaristas, cercano a Nazaret, la ciudad de donde, ¿verdad?, lo vemos aquí, en donde Felipe dijo, hemos hallado a Jesús, ¿de qué? De Nazaret, ¿sí? Y bueno, dicen los comentaristas que en los tiempos de Jesús, Nazaret era pues una ciudad bastante pequeña, ¿sí? De no muchos habitantes, ubicada en las montañas de Galilea. Otros dicen que Nazaret era, pues, así, un pueblucho, ¿sí? Un pueblucho que no tenía que ni qué. Otros le llaman un villarrio y no sé qué más, pero dando a entender que, pues, era un pueblo insignificante, ¿sí? Por lo tal, pues
Es por eso el motivo por el cual Natanael, aparte de que algunos dicen que era un pueblo también con corrupción, un pueblo que no estaba muy comunicado, dicen que Caná de Galilea todavía estaba más comunicado porque estaba en un crucero, mientras que Nazaret era un lugar que estaba adentrado hacia la montaña. En fin, que por tales motivos es posible que Natanael no creyese que de ahí pudiese salir, como dijo él, algo de bueno, pudiese salir el Mesías. Aparte de que Natanael, conforme lo vemos en las Sagradas Escrituras, se dice que era un profundo conocedor de la ley y de los profetas. Era una persona que pues estaba bastante instruida juntamente con Felipe, porque le dice, hemos hallado el que... de ahí la idea, cuando le dice Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. De ahí se entiende que es juntamente Natanael con Felipe, eran profundos conocedores de la ley y los profetas. De manera sea que esta es otra de las razones por las cuales Natanael, al escuchar las palabras de Felipe, pues ahora sí que como que dudase, ¿no? Porque en Miqueas, en el libro de Miqueas, profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ahí vemos que la palabra del Señor claramente nos dice, vamos a buscar el libro de profeta Miqueas, adelante de Jonás, capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí? De manera sea que, según algunos comentaristas, ¿verdad?, Jesús nació en Belén, ¿sí?, tal y conforme las Escrituras. Entonces, es posible que en aquel momento, pues Natanael igual, bueno, ¿cómo tú me dices que Jesús de Nazaret? Es que si las profecías dicen que el Mesías tenía que nacer, ¿en dónde? En Belén, no en Nazaret. Y la verdad es que Jesús, nuestro Señor, ciertamente fue dado a conocer por ese nombre. Fue identificado Jesús de Nazaret. Y si nosotros vemos en la misma palabra del Señor, hubo incluso hasta discusión entre las gentes, porque unos decían que era de Nazaret, mientras que otros alegaban que era de otro lugar. Y todo esto quizás es lo que por algún momento pues hizo dudar a Natanael acerca de el verdadero lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, fíjense que la misma palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, vamos a buscar Evangelio según San Lucas, dice, capítulo 2, vamos a buscar Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos, amén,
permítame, 2 del 1 al 4. Capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, o sea, en Belén, ¿sí?, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahí vemos que Jesús nació entonces en Belén, tal y como la Escritura lo refiere. Ya en el capítulo, ya en otro versículo, otra parte también de las Sagradas Escrituras, vemos también ahí, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículos 14 al 16, es donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino, dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había, ¿qué?, criado. No que había nacido, donde se había criado. ¿Sí? Entonces hay que entender esa diferencia. Jesús de Nazaret es el nombre con el cual se dio o lo dieron a conocer. Incluso decían Jesús Nazareno, ¿sí? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dice la Escritura, nació en Belén de Judea, ¿sí? De manera sea que, bueno, en cierta manera, pues Natanael tuvo razón al decir, de Nazaret puede salir algo de bueno. O sea, pensando quizás que Jesús había nacido en Nazaret y no en Belén. Pero repito, Nazaret fue el lugar en donde Jesús creció, no que nació. Otra de las cosas que también tenemos y donde también hay allí pues cierta polémica es en cuanto al nombre, porque según Mateo, Marcos y Lucas lo dan a conocer como Bartolomé, ¿sí? Mateo, repito, Mateo, Marcos y Lucas lo dan a conocer a este apóstol del que nosotros estamos llamando Natanael, le llaman Bartolomé. Sin embargo, Bartolomé es un seudónimo que significa hijo de Tolmai, y que Juan el apóstol es el único que le llama Natanael, lo que ha despertado cierta polémica entre comentaristas, unos diciendo una cosa, ¿verdad?, diciendo, bueno, incluso en algunos comentarios, que quizás a lo mejor y no tenga caso mencionarlo, pero en algunos comentarios dicen algunos
por supuesto, críticos en contra de las Sagradas Escrituras, de esos que simplemente intentan difamar, las Sagradas Escrituras. Dicen que Mateo, Marcos y Lucas inventaron ese nombre de Bartolomé para no sé qué y no sé cuándo. Lo mismo que pues hay quienes dicen también que en el caso de Natanael, leíamos por ahí también un comentario que Natanael pregunta a uno de dónde sacó Juan ese nombre. ¿Sí? Si era Bartolomé, ¿de dónde sacó ese nombre de Natanael? Y otro más que también igual yo no lo creo, es el que se dice que Natanael no fue considerado como un apóstol, sino que Natanael simplemente fue un discípulo, un personaje de los dos que mencionan la historia de los caminantes de Emaús, ¿sí? Que los caminantes de Emaús eran dos, y de esos dos, uno de ellos era Natanael. Y la verdad, hermanos, la verdad es que, pues, en primero, yo lo que quiero decir es esto, ¿no? No vamos a trastornarnos, no vamos a enfrascarnos en una discusión por eso. De mi parte estoy convencido de que Bartolomé y Natanael son dos nombres diferentes, pero que corresponden a una misma persona. ¿Está claro? ¿Sí? Son dos nombres diferentes, pero que corresponden a una misma persona. Y lo vemos en el caso, un ejemplo, Simón Pedro. ¿Sí? Dos nombres, pero una sola persona. Lo vemos en el caso igual de Mateo, de nombre también Leví. ¿Sí? Lo vemos en el caso de Jacobo, conocido igualmente uno de ellos como Santiago. Entonces no hay por qué ponerse a discutir, hacer una revuelta por algo que no, o sea, que claramente lo vemos en la palabra del Señor, que eso era, ¿no? Dos nombres diferentes, pero refiriéndose a una misma persona. Así que, pues mis hermanos, repito, no hay por qué caer en controversias, ni en discusiones, ni nada por el estilo. El significado de su nombre, pues, Dios ha dado. Así, Dios ha dado. Bueno, por lo menos un poquito mejor que la anterior, ¿no? Porque Felipe, ¿qué dijimos que significaba Felipe, el nombre? ¿Se acuerdan? Amén, haciendo, ¿verdad? Sí, amante de los caballos. Bueno, pues entonces el nombre de Natanael, hemos dicho, significa Dios ha dado. Otro punto que tenemos aquí es íntimo amigo de Felipe. ¿Sí? Y la verdad que, hermanos, como lo he dicho, hay de amigos a amigos. ¿Sí? En mis años mozos de adolescencia, yo tuve un amigo que más que amigo era como mi hermano. ¿Sí? Incluso llegaron hasta decir que éramos casi como marido y mujer. ¿Sí? ¿No? Bueno, como lo dice, como el caso de David y Jonatán, que la gente, es que la gente piensa muchas veces que, equivocadamente por supuesto, pero hay quienes llegan hasta pensar, como
lo escuchábamos, y yo en algún otro momento igualmente leyendo esa parte que ya en un momento nuestro hermano pastor nos hablaba acerca de este episodio de David y Jonatán, del amor que hubo entre de ellos, ¿no? Pero es un amor sano, un amor de verdaderos amigos, no un amor ya que digamos, ¿verdad? Obsceno, qué sé yo, ¿no? Y la gente, bueno, a veces digo, piensa muchas veces, la mente morbosa, ¿verdad? Piensa de esa manera, que por el hecho de que así, uy, tanto parece, ya parecen, dicen, otro dicho que dice uña y carne, ¿no? Otro decir, parecen uña y carne, ya nada más los dos se andan buscando, ya nada más, bueno, pues, a lo mejor y Felipe y Natanael eran de esas personas, hermano. Amén. Íntimos, amigos. John MacArthur incluso dice que posiblemente, hermanos, eran tan así que por las tardes, quizás en algunas veces, se reunían para escudriñar, ¿sí?, las escrituras de la ley, así como el de los profetas. Y eso para mí no tiene nada de extraño, ¿sí? Para mí, bueno, es muy cierto, puede ser, ¿sí? Porque, bueno, eran tan íntimos amigos que Felipe, al primero que buscó, ¿a quién fue? Para comunicarle lo que había sucedido. A Natanael, ¿sí? Inmediatamente, tan pronto y como Jesús dice, le halló, hermanos, él fue y se lo hizo saber a su amigo Natanael. Algunos dicen que a lo mejor posiblemente hasta familiares, yo no lo sé. Pero mis hermanos, dice la palabra del Señor que fue y le dijo a Felipe, hemos hallado a Jesús, ¿no? Ahora bien, dice que fue a Natanael. Y decíamos, hermanos, hace un momento, que Felipe junto con Natanael eran profundos conocedores de la ley y los profetas, como nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Como nosotros, profundos conocedores, ¿no?, de las sagradas escrituras. Pero mira, bueno, ¿sí? Dice que también, pues era un fiel seguidor de las enseñanzas. Y lo único, lo que John MacArthur, y lo dice no solamente John MacArthur, sino algunos otros comentaristas, también mencionan que cuando él respondió a Felipe diciendo, de Nazaret puede salir algo de bueno, es porque él tenía cierto prejuicio, ¿sí? Y incluso John MacArthur lo describe allí cuál era ese prejuicio y cómo, a lo mejor quizás en algún otro momento podamos hablar de esto, porque John MacArthur se enfoca ahí a hablar acerca de los prejuicios y cómo estos afectan, ¿sí?, no solamente la vida personal, sino incluso la vida familiar, la vida de la iglesia incluso. Pero bueno, eso será en algún otro momento. Y hasta aquí son más los pormenores que podemos, hay más, pero vamos a dejarlo allí. Natanael es bastante probable que era uno de esos judíos quien, como Ana la profetisa, no de la que nos ha estado hablando, bueno, mi yerno Costel, ¿verdad?, la mamá de Samuel, sino Ana la profetisa, la cual encontramos en Lucas capítulo 2, versos 36 al 38, no lo vamos a buscar, simplemente lo menciono, ¿verdad?, juntamente con Ana y Simeón. ¿Recuerdan ustedes a Simeón?
Sí, ¿verdad? Su hermano pastor, ¿verdad? Sí. Simeón, el hombre aquel que dice la palabra del Señor igualmente en el Evangelio según San Lucas, al que María y José llevaron, dice, para presentar a Jesús. Dice que lo llevaron, hermano, a Simeón, porque este hombre era un varón piadoso que esperaba, dice Lucas, la consolación de Israel. Por eso es que Natanael se dice que es bastante probable que era uno de esos judíos quien, como Ana la profetisa y Simeón, varón justo y piadoso, esperaban con una fe genuina la venida del Mesías, de modo que se podría decir que para nuestro Señor Jesucristo encontrarse con personas así era toda una complacencia. Encontrar a un israelita honrado, sincero y sin doblez era excepcional, pero al mismo tiempo no era fácil. Adam Clarke, uno de los comentaristas a quien yo acostumbro seguir, comenta lo siguiente: Natanael, un verdadero israelita, un digno descendiente del patriarca Jacob, que no solo profesa creer en el Dios de Israel, sino que lo adora con sinceridad y verdad. Porque de profesantes, hermano, hay muchos. Habemos muchos quizás en las iglesias quienes profesan simplemente como, ¿verdad?, como en la iglesia popular, que se dicen ser, ¿verdad?, se dicen ser católicos, pero dicen nada más de nombre, ¿sí? De nombre, porque si al caso, como me comentaba una persona, solo cuando necesitan de algo, que un bautismo, que la primera comunión o que qué sé yo, es cuando los ves parados en la iglesia. Porque hay que tomar pláticas y porque si no, tampoco no te aceptan la primera comunión, ¿verdad? Pero son personas de esas. Y en muchas iglesias, ¿verdad?, hay de estas personas quienes solamente, como dice mismo la palabra del Señor, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué cosa? Lo niegan, exactamente, lo niegan. Sin embargo, mis hermanos, Natanael, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, un verdadero israelita en quien no, ¿qué cosa? Hay engaño. Así que, mis hermanos, bueno, también dice más Adam Clarke, encontrar a un hombre viviendo así en medio de tanta corrupción, andando con rectitud ante su Hacedor, era un tema digno de la atención de Dios mismo, Jesucristo. Albert Barnes, comentando acerca de las palabras expresadas por Jesús a Natanael, dice: esto no es otra cosa que un testimonio muy honorable. Sí, hermano, y en verdad es así. Que alguien te diga, o que tú te lo creas, o que alguien te lo diga, es muy distinto a que una persona como nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, que te diga así, que se exprese de ti de esa manera, que te diga, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, hermano, es una bendición. Pues dice que es como dice, que un testimonio bastante honorable. Se podrá citar muchos otros comentaristas y lo que encontraríamos sería lo mismo, comentarios positivos. Seguramente Natanael se sentiría tremendamente sorprendido
al escuchar a Jesús decir de él estas palabras: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Puede que llegó a preguntarse a sí mismo: ¿y este de dónde me conoce? ¿Por qué se expresa de mí así, de esta manera? Nunca nos hemos encontrado. Yo ni siquiera lo conozco. Lo que Natanael no sabía o que no había entendido era que la persona con quien hablaba era ¿quién? El mismísimo, yo no sé si esta palabra está en la RAE, ¿no? ¿Verdad? El mismísimo Mesías a quien tanto esperaba conocer. Amén. Meditemos en este honorable testimonio, como le llama Albert Barnes, la forma en que lo presenta. He aquí. Nuestro Señor Jesucristo, viéndole dirigirse hacia él, aprovecha el momento para presentarlo. No sabemos si nada más ante los discípulos que había llamado hasta ese momento, que para entonces solamente era, ¿verdad?, Pedro, Juan, Jacobo, o se encontraban algunos otros. Las palabras utilizadas en la presentación, he aquí, corresponden a las mismas utilizadas por Juan el Bautista cuando da a conocer al Cordero de Dios. ¿Sí? De la misma manera, tal y como nuestro Señor Jesucristo dijo: he aquí un verdadero israelita, así vemos también a Juan el Bautista cuando Jesús se aparece decirles a los discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesús o Juan el Bautista hubiesen sido como nosotros, esta presentación la hubiesen hecho, mis hermanos, ahora sí, como se dice, con bomba y platillo, con todos los, hermanos, los honores y con palabras elocuentes. Sin embargo, las palabras he aquí fueron más que suficientes. Lo que nuestro Señor Jesucristo dijo de Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto me hizo recordar el momento aquel cuando el apóstol Pablo, hablando acerca de la elección de Israel, dice, Romanos capítulo 9, versos 6 al 8, vamos a darle lectura, porque ahí para mí es algo muy importante porque va acorde con la enseñanza. Romanos 9, versos 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Y dice más adelante: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Verdad? No por ser, dice, ¿qué cosa? Dice el apóstol Pablo, descendientes de Israel son israelitas. Sin embargo, mismo nuestro Señor Jesucristo, hablando de Natanael, ¿qué dice? He aquí un verdadero israelita. En el caso de Natanael, es Jesús mismo quien dice de él un verdadero israelita. Que nosotros digamos de nosotros mismos, como aquel fariseo que decía, ¿verdad?, en su oración, ¿sí la recuerdan? La oración aquella que, ¿verdad?, que aquel decía yo, ¿verdad?, yo oro, yo ayuno, yo doy limosna, yo no soy como este, ¿verdad? Decía aquel fariseo en su oración, mientras que el otro simplemente decía: sé propicio a mí, pecador.
Si nosotros decimos de nosotros mismos, como aquel fariseo que decía, alabándose a sí mismo, o que otros digan de nosotros aún y cuando digan bien, no tiene tanta importancia así como cuando es Jesús el Señor el que lo está diciendo. Un verdadero israelita son las palabras que salen de los labios del Maestro, no como los escribas y fariseos, quienes presumían de ser profundos conocedores de la ley y los profetas, cuando en realidad eran unos hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás, y no porque lo diga yo, sino que se los dijo ¿quién? Pues Jesucristo mismo. Recordemos, hermanos, aquellos momentos que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos refiere cuando hablando acerca de con los escribas y fariseos, cómo el Señor les dice, ¿verdad? Y eso que presumían, repito, ser profundos conocedores de la ley y los profetas. Y aunque se sintieron ofendidos, tanto así que quisieron hasta matarlo, nuestro Señor Jesucristo simplemente les dijo la verdad. Como bien lo dice un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. La verdad no peca, pero cómo duele, hermano. Cómo duele. Nuestro Señor Jesucristo, bien que los conocía, y por eso en ningún momento titubeó, y perdone que lo diga así de esta manera, para decirles en su cara lo que eran, así como tampoco dudó o titubeó para decirle a Natanael lo que le dijo, un verdadero israelita. Si el Señor mismo lo dice, es porque así es. Dios no miente. Amén. Dios no miente. Es admirable el poder leer en las Sagradas Escrituras cómo tanto el Padre, así como el Hijo, se expresan así de esta manera de los suyos, dando honor a quien honor merece. Dios el Padre lo hizo también al hablar de Job y delante de Satanás. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, si no mal recuerdo, vamos a buscar, libro de Job, capítulo 1, dice la palabra del Señor, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bien, mis hermanos, por quienes Dios mismo se expresa así, de esta manera, puesto que es realmente el único que conoce los corazones. Me pregunto, ¿qué diría Dios de nosotros si al igual que Natanael nos presentara diciendo, he aquí? ¿Qué diría? ¿Sí? ¿Así? Un verdadero, ¿sí?, creyente, un verdadero cristiano en quien no hay... Lo dudo, hermano. Lo dudo. Sería muy provechoso para nosotros examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si Dios, que conoce los corazones, podría decir lo mismo que dijo a Natanael. A decir verdad, siento que estamos bastante lejos.
como para que Dios pueda decir de nosotros lo mismo. Reconozco que aún todavía falta mucho en mí y en cada uno de nosotros, cosas que mejorar, otras que cambiar y muchas por hacer. Dios nos ayude. Y si por acaso la palabra de Dios nos redarguye, mi hermano, que nos redarguya ahora y no después. Que nos haga saber nuestras verdades, aunque nos duela. ¿Cuántos dicen amén? Es preferible que escudriñemos nuestros corazones hoy y procurar hallar gracia delante de Él, a vivir en el engaño, aparentando lo que quizás no somos. ¿Cuánto nos gustaría que el Señor pudiese decir de cada uno: he aquí un verdadero hijo mío? Pero para lograrlo necesitamos de su gracia. Hasta aquí es lo que por el momento puedo decir de Natanael. La enseñanza a destacar en este mensaje es el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. No que puede tener, o que es probable. Jesucristo el Señor conoce todo nuestro entero ser. ¿Sí? Alma, cuerpo y espíritu. Hasta lo más profundo. Hasta lo más recóndito. Así como le decía el profeta Isaías capítulo 1, verso 4 al 6, cuando hablaba acerca de la gravedad del pecado de Judá, diciendo: toda cabeza está enferma, desde la planta del pie hasta la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué decía esto el profeta? Porque Dios conocía a Judá. Y si esto es así, pues hay que andarse con cuidado. No sea que nos descubra, dirán algunos. No es necesario. No hay que vivir con el miedo a que Dios derrame juicio sobre nuestras vidas. Lo mejor es vivir en su temor. Lo dice Eclesiastés 12:3. Y este versículo sí me gustaría que lo viésemos. Eclesiastés 12:13 dice muy claramente la palabra del Señor, y ya casi vamos a terminar. Eclesiastés, ¿cómo dice 12:13? El fin, todos, el fin, todo discurso es este. ¿Qué más? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sí. Aunque por ahora Dios no pueda decir de nosotros, así como dijo de Job o de Natanael, puesto que reconocemos nuestra condición espiritual, que aún nos falta mucho por mejorar, pero sí que al final de nuestra carrera, mis hermanos, pueda decir: venid, benditos de mi Padre. Amén. Así como lo dice Mateo 25:34, y con esto vamos a terminar. Mateo 25:34, puestos de pie, mis hermanos, vamos a dar lectura a este versículo. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: amén.
perdón, sí, repito la porción bíblica, 25, 34. Amén. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice todos? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Bueno, dice desde la fundación del mundo. Pensé que me había salteado una palabra. Venid, benditos de mi Padre. Amén. Repito, quizás no pueda decir Jesús como dijo de Natanael de nosotros. Sin embargo, mis hermanos, a nuestro Dios, a Dios le pedimos, y es lo que yo le decía al Señor, la verdad, en oración, después de que terminé de preparar esta enseñanza. Yo le di gracias a Dios y le dije: Señor, gracias por esta palabra. Tú, el que dijiste de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, eres el mismo a quien me acerco en oración. Así como conociste el corazón de Natanael, conoces también el mío. Con la diferencia de que quizás no puedas decir lo mismo de mí. Sin embargo, lejos de desanimarme, me animan a procurar más de ti y así poder ser un mejor hijo tuyo para la gloria de tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nuestro hermano pastor.